Reprendemos a Satanás, sus huestes espirituales de maldad, le atamos en esta hora. Le reprendemos y le mandamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Vallado de fuego con tu Espíritu Santo, Señor, nos cubre en este lugar. Gracias. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias. En la prédica pasada seguimos estudiando la respuesta que el Señor Jesús le dio a los saduceos y vimos por qué les dijo que erraban en las Escrituras e ignoraban el poder de Dios. Dijimos entonces que los saduceos no entendieron absolutamente nada. No entendieron los pactos del Antiguo Testamento, no entendieron la centralidad de la descendencia dentro de los pactos, no entendieron la herencia eterna. En síntesis, hermanos, no entendieron el gobierno eterno que el Señor había prometido. Y fíjese usted que las promesas de los pactos, descendencia, tierra y gobierno, eran ignoradas por ellos. Estoy hablando de los saduceos. Pues tenían su mirada puesta en esta tierra postdiluviana, tenían su mirada puesta en lo corruptible, en la muerte. Por ello, su historia proclamaba la muerte y la desaparición de la descendencia y también la desaparición de la herencia que el Señor había prometido a través de sus pactos. Jesús le estaba enseñando entonces a los saduceos que el poder de Dios se manifestó en cómo le dio descendencia a Abraham, de 99 años el siervo, pero también en la resurrección de los muertos que le reveló a este siervo cuando le dijo que le daría la tierra a él y a su descendencia después de él. Esto aparece en el pacto que Dios concertó con el siervo Abraham, el cual debía guardar él y su descendencia con una señal que fue la circuncisión. Quiero subrayar este término, circuncisión. Esto aparece en Génesis 17, 10 al 14. Yo quiero que volvamos a leer este poderoso pasaje. Ves a Génesis 17 y vamos a leer del 10 al 14. Cuando lo tengas me dices amén. ¿Lo tienes? Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Leyó conmigo? Cuando leímos este pasaje, dejamos varias preguntas por resolver. Yo quiero recordar cuáles fueron las preguntas por resolver. ¿Por qué la circuncisión es la señal del pacto abrámico? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la circuncisión es la señal del pacto abrámico? ¿Y qué significa que sea señal eterna, perpetua? ¿Qué significa
La respuesta de Jesús cuando dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijimos que la circuncisión se menciona 107 veces en la Biblia y es central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Implicaba quitar la carne del prepucio y fue dada como señal del pacto en el pasaje que leímos, porque el Señor dio la promesa de la descendencia dentro del pacto edénico, ratificado en los pactos adámicos, en el pacto noético y en el pacto abrámico. Siendo en este último, es decir, el abrámico, un elemento fundamental, un elemento central. La circuncisión entonces está ligada a la descendencia porque proviene de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Miren la importancia esto de varón y varona. Yo quiero que veamos entonces las respuestas a estas preguntas. Primero, para los que toman nota, ¿por qué la circuncisión es la señal del pacto abrámico? Vamos a responderla. El pacto que Dios concertó con Abraham es eterno, es perpetuo y tiene como promesas la tierra, el gobierno y la descendencia. Tierra, gobierno y descendencia. Y la señal es la circuncisión. En el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece es en el pacto abrámico, en el pasaje de Génesis capítulo 17, versículo del 10 al 14. Y como leímos, se describe cómo quitar el prepucio del miembro viril. No es la mujer la que lleva la señal del pacto, no. Es el varón. Abraham es Abraham entonces quien actúa como otro Adán. Abraham. Al igual que Noé fue un Adán. Pues el Señor, mire que ratificó las promesas del pacto edénico en Noé. Hablábamos en la prédica pasada, en el miércoles pasado, de una especie de relación de los pactos, cómo los pactos van teniendo unas características y cómo van anidándose y van teniendo una relación pero armoniosa con los pactos siguientes. Pero la circuncisión no consiste solamente en quitar el prepucio o la capa que rodea el miembro viril. ¿Me está siguiendo? Sino que primeramente es la circuncisión del corazón. Aleluya. La circuncisión es una señal externa que ratifica la principal señal y es la de quitar el prepucio del corazón para que la fe pueda anidarse ahí. Estoy hablando de la fe y las promesas de Dios, su palabra, puedan permanecer aquí en el corazón del hombre. Abraham primero circuncidó su corazón, dice la palabra, cuando lo abrió a la fe. Lo abrió a la fe. Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Cuando Abraham como siervo le creyó al Señor y le fue contado por justicia, aleluya. Todo lo que el Señor le dijo al siervo, él lo creyó como un niño. Hermano, sin dudar absolutamente nada, porque el creyente no duda. Sin dudar nada acerca de esta fe, las Escrituras afirman lo siguiente: cuando el Señor le prometió la descendencia en Isaac, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó y le fue contado por justicia. Ve conmigo a Génesis 15, 4. ¿Lo tienes?
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta afirmación, hermanos y hermanas, aparece en varias partes de la Biblia, y en Romanos 4 se confirma que la circuncisión de la fe fue anterior a la del prepucio. Fue anterior. Romanos 4:1 dice, búscalo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De tal manera que la justificación por la fe en Cristo es la circuncisión del corazón. Y fue, dice, la que recibió el siervo a Abraham antes que la de su prepucio. Pero yo quiero que no se vaya ahí de Romanos 4. Vamos a Romanos 4:9, dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mire que Pablo está diciendo que cuando el Señor le dio las promesas e hizo el pacto con el siervo, fue cuando aún no se había circuncidado. Yo quiero que recordemos que la señal de la circuncisión se la dio en Génesis 17, pero desde el capítulo 12 ya había hecho el pacto con Abraham. Yo quiero que sigamos leyendo para que encontremos las razones y la lógica en Romanos 4:11. Coloca ahí un separador. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bueno, si usted analiza con mucho cuidado lo que acabamos de leer, claramente el apóstol Pablo dice que la circuncisión la recibió Abraham como señal o sello de la justicia de la fe, la que ya tenía el siervo Abraham, aleluya, porque le había creído a mi Dios desde el principio, aleluya. Y yo quiero recordar que Abraham, desde el primer momento que el Señor le habló, desde cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, desde que le dijo que dejara la tierra donde vivía y dejara atrás su parentela o su familia sanguínea, después de la circuncisión del corazón por la fe, el Señor le da la señal física, la del prepucio, y le pregunta, y la pregunta es: ¿por qué debía ser en el prepucio y no en cualquier otra parte del cuerpo? Esa es una gran pregunta. Debía ser en el hombre, porque el hombre, hermanos, es la cabeza del pacto. Debía ser en el miembro viril, porque es el que está relacionado con la reproducción, escuche, con la reproducción, con la descendencia, aleluya. Y cuando Abraham tuvo a Ismael, no estaba circuncidado, así que este nació fuera del pacto. Síganme la secuencia, por favor. Es decir, que Abraham tuvo a Ismael y Abraham no había sido circuncidado. Es decir, que Ismael nació fuera del pacto. Pero antes de tener a Isaac,
Abraham se circuncidó cumpliendo el mandamiento del Señor. Seguimos leyendo Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar. Mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años. E Ismael su hijo era de 13 cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, ¿qué? Es de notar, hermano y hermana, que el primero que nace bajo la señal de la circuncisión es Isaac, y en el cual se cumplió el mandamiento que fuera a los 8 días de nacido. Y esto en verdad que es significativo, porque en Isaac se dio la promesa de la descendencia natural de Abraham, que es el pueblo de Israel, en su nieto Jacob. Pero también el cumplimiento, hermanos, de la venida de la simiente Cristo, en quien son y serán benditas todas las naciones, aleluya, tal como Dios lo estableció a través del pacto de Abraham. 2, ¿qué significa que sea señal eterna y perpetua? ¿Qué significa? El apóstol Pablo dice que la fe de Abraham, base del pacto que el Señor concertó con él, nos alcanza a todos nosotros en este tiempo y ha alcanzado a todos los salvos desde que inició la era de la iglesia, aleluya. Por eso dice que Abraham se convirtió en padre de todos los creyentes no circuncidados, refiriéndose a los gentiles, hermanos y hermanas, que son llamados también en la Biblia, de tal manera que la incircuncisión o los incircuncisos, pero Abraham, por la fe también, es padre de los israelitas. Pero Abraham, por la fe, escuche, también es padre de los israelitas. Su descendencia natural, escuche bien, que crean en Jesús, los que tengan fe por ello, dice el apóstol Pablo en Romanos 4:12. Lee conmigo. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. De tal manera que entonces ya comprobamos que Abraham circuncidó primero su corazón cuando creyó y fue justificado, y de la misma manera que nosotros ahora que creemos en Cristo y le seguimos, y le seguimos, y le seguimos. Hermanos, hemos sido, escucha, hemos sido circuncidados ahora que le creemos y le seguimos. Hemos sido circuncidados. Romanos 2:28 dice: pues no es judío
el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo aquí está ratificando esta poderosa verdad en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo del espíritu es del espíritu y lo de la carne es lo de la carne. De tal manera que Abraham recibió primero la circuncisión del corazón en el espíritu y luego le fue dada la señal en su cuerpo físico. Nosotros en el nuevo pacto recibimos esta circuncisión del corazón en el espíritu, mi hermano y mi hermana, y de esto nos habla el apóstol Pablo a través del libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Colosenses 2, 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Yo quiero que es como bien delgadito el hilo, bien finito. Yo quiero que me siga. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De tal manera, hermano, que la explicación de por qué la circuncisión como señal del pacto abrámico sea perpetua, sea eterna, está, hermano, en que ésta señalaba la circuncisión en Cristo. ¿Usted me está siguiendo? Por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así lo dice el apóstol Pablo, que nosotros somos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Es decir, la simiente de Abraham, la descendencia bendita de Abraham. Solo los que tienen la circuncisión de Cristo, escuche esto, que es por la fe en Él, por la fe en sus promesas y en sus pactos, entrarán a la tierra nueva, entrarán a la nueva Jerusalén. Los circuncidados en Cristo son los hijos de resurrección, aleluya. Esto no lo entendieron los saduceos, presta atención. Por el contrario, ellos ratificaron la muerte eterna, la muerte para siempre de Abraham. Los 7 hombres murieron. 7, número infinito, murieron. Isaac, Jacob y los profetas, ellos tenían la circuncisión de la carne y no quisieron aceptar la circuncisión de Cristo. Estoy hablando de los saduceos. No quisieron aceptar porque ellos tenían la circuncisión de la carne y no quisieron aceptar la circuncisión de Cristo. De tal manera que los circuncidados en Cristo somos los hijos de resurrección. Por ello, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que fuimos resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos resucitados, hermanos, con Cristo en nuestra alma y en nuestro espíritu, al echar el cuerpo pecaminoso carnal, escuche, porque nuestra alma y espíritu que estaban muertos, ahora viven por la fe en Jesús, aleluya. Pero como Cristo es nuestra primicia de la resurrección, por el poder de Dios, aleluya, que le levantó de los muertos,
nosotros tenemos la garantía de que nuestros cuerpos resucitarán también el día que suene la trompeta, el día del arrebatamiento, aleluya. Seremos hijos de resurrección. Hermanos, seremos hijos de resurrección y nuestra circuncisión dará entonces el fruto de justicia por la fe para recibir todas las promesas, para recibir la herencia desde Adán, Noé, Abraham y David. Ahora somos hijos de Dios adoptados, hijos de resurrección en el espíritu, hermanos, y en el alma, e hijos de circuncisión, pero como la señal del pacto es perpetua, es decir, eterna, entraremos a la nueva Jerusalén con la circuncisión del corazón para siempre, para siempre. Hermano, con la ley del Señor y su temor inscritos ya en nuestros corazones, no pecaremos más nunca. En nuestra alma, en nuestro espíritu, para siempre, hermano. Estoy hablando de perpetuo, de eternamente, se cumplirá esa palabra profética de Jeremías 32. ¿Quieres leerla conmigo? Jeremías 32, 39. Búscala, por favor. Yo quiero que en tu Biblia la subrayes, te la lleves para la almohada. Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Te gustó esa promesa? Entonces apodérate de ella, porque es para ti, porque por la fe, el impacto de Abraham a través de la simiente de Jesucristo llega a tu vida. Aprópiate de esta promesa que te acabo de leer. ¿Qué le digo, hermano y hermana? Guarda la circuncisión de tu corazón, la del espíritu, la circuncisión de Cristo. No dejes que se vuelva a poner el velo en tu corazón. La dura capa que no deja entrar la fe. Es una capa que no deja entrar la fe. Y las promesas eternas del Señor. Y te voy a decir una verdad poderosa en esta noche. Dios ordenó que la circuncisión sea al 8º día. Escucha esto. Y esto posee un significado simbólico poderoso, pues el 8º día representa el reino eterno. Los 6 días ya lo hemos vivido 6,000 años. El 7º día es el milenio, el reposo. Y el 8º día es el reino eterno. Aleluya. Dale la gloria a Dios por eso. Estamos hablando de la eternidad no como un acto teórico. Estamos hablando de la eternidad porque el Señor es el dueño del kairos del tiempo. Los hombres viven en un cronos miserable. Estamos viviendo en el siglo malo y por eso en estos 6,000 años aparentemente ha sido un fracaso, pero el Señor ha sacado de eso lo mejor, y es que su iglesia va a tener la primicia y va a entrar en el arrebatamiento, va a entrar a una época gloriosa. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia, hermano.
para que no menospreciemos lo que la palabra de Dios nos dice, para que no seamos carnales, para que no estemos peleando esta vida tan triste para el vientre. Somos trabajadores para el vientre, pero los hijos de Dios no. Estamos pensando en esto de lo que el Señor habla aquí en la palabra, que está pronto a cumplirse. Pero nosotros, la iglesia, la que tiene ahora la circuncisión del corazón, hermano, la del espíritu, la circuncisión en Cristo, el día del arrebatamiento, hermano, entraremos a ese octavo día, a la eternidad para siempre. Así pues que, iglesia, si ya sabes eso, gózate, regocíjate, porque el Señor está cerca y tú tienes tanto que ganar, hermano, tanto que ganar en Él, en Él, en Él. Aleluya, aleluya. Pasará muy rápido toda esta cosa efímera. Oh, hermano, todo este mundo de confusión, de maldad, de perversidad. Hermano, no puede haber felicidad en este mundo, hermano, es imposible. El pecado y la muerte echan todo al suelo, hermano. El Señor está recogiendo. El Señor vino acá a encarnarse por eso, hermano, para llevarnos a ese séptimo y ese octavo día. Porque aquí, hermano, en estos 6,000 años, toda esta herencia se ha perdido, hermano. Adán regaló todo a través del pecado y la muerte. Pero el Adán perfecto de nosotros, Cristo Jesús, ha de recuperar todo. Y nosotros lo veremos cuando tengamos este cuerpo glorificado, hermano. Y entremos al reposo. A mí el Señor me habló y me dijo: siervo, obedéceme, porque está cerquita de entrar a mi reposo. Y cuando conté eso dijeron: bueno, ¿será que se va a morir el pastor? Hermano, pero yo no veo la muerte, no la veo por ahí cerquita. El apóstol Pablo dice que estar con Él es mejor, mucho mejor. Pero sabes, por causa del ministerio, por causa de las almas, nos toca de estar aquí con valentía. Ahora la pregunta que tú te haces es si nosotros nos queremos morir. ¿Quién te dice a ti? Si el apóstol Pablo lo dejó bien claro, ¿quién te dice a ti que este mundo en el que te estás moviendo ya no tienes todos los síntomas de la muerte? Hermanos, nosotros que hemos sido apartados y que hemos nacido de nuevo, somos los que tenemos los síntomas de la vida y de la esperanza. De la esperanza. De la esperanza. Así pues que Satanás no puede venir con confusión. Hermanos, si la muerte viene, no le tengo temor, pero yo cumpliré lo que el Señor hizo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No estoy apegado a este cuerpo, pero si el Señor decide desalojarme de este cuerpo, lo que Él haga siempre va a ser mejor. Así que tenemos que entender la palabra. Es que estamos nosotros con unas ganas de morirnos. No, tenemos unas ganas de irnos. De irnos, hermano, que seamos levantados en gloria. En gloria. ¿Usted cree que un hijo de Dios le tiene miedo a la muerte física? No, hermano. Usted sabe en quién ha creído. Y si usted no sabe en quién ha creído, usted es farsante, usted es mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque usted le tiene miedo a la muerte. Resulta que Jesucristo venció a la muerte. Y si Jesucristo está en ti y tú estás en Él, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte si Él la venció? Él la venció. Así porque no nos queremos morir ni el pastor ni la pastora. Nos queremos es levantar, diciéndole al Señor: ven pronto, Rey. Ese será el gozo eterno, hermano. El que han estado esperando los hombres 6,000 años. Y resulta que la generación de nosotros está tan cerquitica de tener eso. ¿Usted cree que es cualquier cosa, hermano?
ya le he dicho un poco de veces aquí que el arrebatamiento es el acontecimiento más importante. Ese poco científico que se mueren por ahí, ese poco de gente que tiene tanto dinero y se muere. Hermano, cuando venga el día de la ira, ¿qué va a hacer esa gente con ese poco cosas que se le van a quemar? ¿De qué sirve todos los chécheres que tú te ganas? ¿De qué te sirve guardar cosas? Si es que el Señor ya habló en la palabra. ¿Acaso hay algo que el Señor haya dicho aquí que no se haya cumplido? Pregunto. ¿Por qué dudan? El Señor me decía, dudan. ¿Por qué dudas? Porque no tienes suficiente fe. Y no tienes fe, ¿sabe por qué? Por infidelidad. ¿Y sabe por qué la infidelidad? Hermano, porque no te has despojado del hombre viejo y el hombre nuevo se ha marchitado. Pero necesitamos que el hombre nuevo se levante con el fuego de la zarza de la que estamos predicando, para que no tenga ningún temor. Ese hombre nuevo es el que recibe todo lo que el Espíritu Santo le pone y le da. El Señor nos ha dado armas poderosas para que nosotros nos sostengamos en una fe dura, no en debilidad, de falta de fe. Es el cuerpo el que es débil, pero el hombre nuevo no. Va creciendo. Así este cuerpo se vaya deteriorando, pero el hombre nuevo va creciendo. Así porque no vamos a confundir el Evangelio. El Evangelio es esperanza, hermano. El que no tiene a Cristo y el que no tiene el Evangelio no tiene ninguna esperanza. Y si la esperanza es este mundo, está perdido. Porque todo esto se va a quemar. O no te he leído 149 veces Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 10 al 14. ¿No te lo has aprendido? Bueno, apréndetelo. Para que no le tengas temor a la muerte física, tenle temor a la muerte eterna. Y el Señor nos trajo a un cuerpo, ¿sabe para qué? Para guardar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros es la eternidad, el alma de nosotros. ¿De qué temeremos si el Señor nos ha dado una promesa y nos la va a cumplir? Y no solamente la promesa, hermano, de que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, sino que tenemos herencia ya. Herencia. Herencia, hermano. ¿Quién nos va a quitar la mansión que tenemos allá? Nadie. ¿Quién nos va a quitar todos los tesoros que están en el cielo que la gente los desconoce? ¿Quién nos los va a quitar? ¿Usted cree que las ciudades de aquí se compara con lo que el Señor ha construido allá? Nada que ver, hermano. ¿Usted cree que el Señor, lo que dice en la palabra, no lo va a cumplir? Luego, ¿es hombre el que habló o es el creador el que te hizo, el que está hablando? Así porque nuestra fe no está cimentada en estos ojos carnales. Y todos los días vamos al trabajo y todos los días entramos en una cotidianidad. Pero el Señor nos está guardando en fe y nos está guardando en esperanza, para que nosotros no caigamos en la trampa de creer que después de esto que está aquí alrededor de nosotros no hay más nada. Esto es lo que no va a ser más nada. Lo verdadero está por venir. Dale la gloria a Dios por eso.